Los sismos ocurren cada cierto periodo de retorno. Causan gran destrucción. Por ejemplo, este fue el sismo de Ecuador del 2016. En México del 2017, que causó derrumbe de edificios de 5 o 6 pisos, ¿no? Muy distinto al de 1985, que causó derrumbes de edificios de 20 pisos. Y en Perú del 2007 es el último registrado, ¿no? En Pisco. Entonces, el estudio, más que todo, se puede dividir en dos partes, ¿no? La parte sismológica, que se enfoca en de dónde provino el sismo, y la parte sísmica, que se enfoca en cómo afecta a una estructura. Entonces, ¿qué son los sismos? Los sismos son el resultado de un proceso de deformación elástica y acumulación de esfuerzos en una zona de la corteza, ¿no? Por ejemplo, acá se va se está deformando hasta que rompe su resistencia, ¿no? Los sismos en el Perú principalmente son originados por el proceso de la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, ¿no? Entonces, eso provoca gran cantidad de sismos. Una vez que se deforma y simplemente sobrepasa la capacidad o la resistencia, se genera un terremoto. Entonces, ¿cómo se originan los sismos? Entonces, el origen de los sismos ha sido asignado a causas muy diferentes a lo largo de la historia. En muchos casos, las explicaciones han estado vinculadas a las costumbres o creencias religiosas de los pueblos. Y algunas leyendas nombran que es acción de los dioses. Ejemplo, en la India, la tierra se encuentra sostenida por 4 elefantes posados sobre una tortuga. Entonces, cuando alguno de estos elefantes se mueve, la tierra tiembla. Es una leyenda en la India. En México creen que el diablo hace las fracturas en la tierra desde el interior y eso hace temblar. Entonces por ahí salen para provocar el caos en la tierra, en las fracturas. En Mozambique, en África, la tierra es una criatura viviente y los mismos tipos de problemas que tienen las personas, ¿no? Si la tierra se enferma, entonces tienes escalofríos y tiembla, y al temblar tiembla toda la tierra. Finalmente, en Japón, un pez gato, Namazu, está, sobre él se sienta un samurái, ¿no? Un daimyō, que evita que este pez se mueva y al moverse pues provoca un sismo en la Tierra. Sin embargo, el origen de los sismos es un proceso natural de la Tierra. Es algo natural. La Tierra se divide en corteza terrestre, manto y núcleo. Eso ya lo sabemos. Dentro del manto, los materiales cálidos son más ligeros, por lo que suben. Entonces, los materiales cálidos van a subir, mientras los materiales fríos son pesados y bajan, ¿no? Y esto genera unas corrientes. Estas corrientes son conocidas como corrientes de convección. Estas corrientes causan el movimiento de las placas tectónicas. La Tierra se divide en placas tectónicas. Por acá está la placa sudamericana y la placa de Nazca. Y es en esa interacción de las placas donde se provoca la mayor cantidad de sismos.
Y nosotros nos ubicamos en el cinturón de fuego, ¿no? Una de las zonas con mayor actividad sísmica. Chile, Perú, México, parte de Estados Unidos. Entonces, lo cual implica una amenaza latente para las vidas de los peruanos y todo tipo de construcciones civiles. En tal sentido, es importante y necesario contar con procedimientos cada vez más confiables. Debemos, de alguna manera, medir el daño que causa un terremoto, que permitan conocer el comportamiento de un evento sísmico en una determinada región y de este modo estimar la demanda sísmica. Entonces ya veremos eso, que podemos medir la energía o podemos medir aceleraciones o desplazamientos de la Tierra, a la que podría estar sometida una estructura durante su vida útil para efectos del diseño. Todo eso nos va a servir para diseñar las estructuras. Entonces, empecemos con la sesión de hoy. El curso se llama Sismología y Dinámica de Suelos, aplicado a la ingeniería sismoresistente. La parte de sismología la voy a dictar yo, que es tratamiento de señales acelerográficas, y peligro sísmico, que es la última sesión. Las últimas dos sesiones, la primera y la segunda sesión, y las últimas dos sesiones la voy a dictar yo. Lo que es dinámica de suelos es referido a la estabilidad de taludes. Eso lo va a dictar el ingeniero Rubén Aranda Ley. Esas clases son la próxima semana y la siguiente. Entonces empecemos con programas de cómputo para el procesamiento de acelerogramas. Hoy estamos 15 de febrero de 2019. Empecemos con los instrumentos para sistemas de observación sísmica. Dentro de los instrumentos tenemos lo que es sismógrafos y acelerógrafos, ¿no? O sea, una red sismográfica y una red acelerográfica. Después ya veremos cuál es la diferencia entre un sismógrafo y un acelerógrafo. Los sismógrafos es un registro continuo de sismos pequeños en el campo cercano y sismos fuertes en el campo lejano, ¿no? Esencialmente un sismógrafo va a medir velocidades del terreno. Sin embargo, si tú quisieras hallar la aceleración de ese terreno, tendrías que derivar, ¿no? A ver, ¿cómo sería? El espacio es igual a la velocidad por el tiempo, digamos. Entonces la velocidad va a ser igual a diferencial del espacio entre diferencial del tiempo, ¿no? Si yo ya tengo velocidad y quisiera hallar aceleración, simplemente la aceleración vendría a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Eso sería aceleración. O sea, derivas la velocidad que vamos a tener de un sismógrafo. Pero al derivar estás perdiendo información. Sin embargo, un acelerógrafo registro de movimientos sísmicos fuertes en el campo cercano y es usado con fines ingenieriles, ¿no? Los acelerógrafos miden aceleraciones del terreno. Entonces, si yo ya tengo la aceleración, este vendría a ser mi aceleración, para obtener la velocidad
debería yo integrar, ¿no? Integro. Y puedo obtener la velocidad. Y nuevamente vuelvo a integrar y obtengo el desplazamiento. ¿No? Ahora, campo cercano y campo lejano también influye, ¿no? Si este fuera nuestro litoral, digamos por ahí, y si el sismo se produce, digamos, cerca a Lima, ¿no? Entonces el sismo va a generar como una fractura, ¿no? Tipo de fractura producto del sismo. Entonces, la zona que está cerca a esa fractura, el comportamiento es distinto a una zona que esté lejos, ¿no? Por ejemplo, Ica o Arequipa. Entonces, lo que está cerca de la fractura vendría a ser el campo cercano, ¿no? Este acá es el campo cercano. En un campo cercano no se puede considerar que el sismo ocurre en un foco, ¿de acuerdo? Un epicentro, no se puede, no es un punto para un campo cercano. Mientras que para un campo lejano, que ya vendría a ser esta parte, campo lejano, sí se podría considerar que el sismo se produce en un punto, ¿de acuerdo? Esto es campo lejano. Entonces, para un campo cercano, un acelerógrafo es lo mejor, ¿no? Es más utilizado en los últimos tiempos. Antiguamente se utilizaba sismógrafo. Por ejemplo, esta es la red acelerográfica del Perú. Eh, Tenemos acelerógrafos instalados y algunos por instalar, ¿no? No sé si han visto en algunos, por ejemplo, en locales del Colegio de Ingenieros o en las universidades se encuentran estas casetas. Dentro de estas casetas están los acelerógrafos que procesan la señal en un evento sísmico. Y toda esa información lo suben a las páginas, ¿no? Por ejemplo, la red acelerográfica del Perú, ustedes pueden entrar, aquí está el enlace, y pueden descargar la información de todos los sismos que ocurren, ¿no? Su informe y también la base de datos o la red del SISMIT. También pueden descargar los informes y la base de datos. Entonces, ¿para qué nos sirve estos datos, ¿no? Esa base de datos que vamos a obtener de dichos instrumentos? ¿Cuál es? No, simplemente lo que nos va a diferenciar campo cercano de lejano es la distancia a la que te encuentras. Entonces, el sismo va a provocar una longitud de falla o una zona de ruptura, que generalmente es prácticamente del tamaño de una ciudad, ¿no? Por ejemplo, casi en la ciudad de Lima, ¿no? Va a depender, ¿no? Por ejemplo, los sismos, eh, hablando un poco de historia, los sismos de el sur, en 1868, ¿no? La longitud del falla o de la ruptura fue abarcando Arequipa, Moquegua, Tacna y llegó hasta Chile, ¿no? Por eso fue un enorme sismo realmente. Después se produjeron el sismo del 2001, una ruptura ya no tan grande,
Atico 2001, y después el sismo de Chile del 2014, el sismo en el norte de Chile, también produjo una ruptura de falla. Entonces, esta parte vendría a ser lo que se conoce como el silencio sísmico, ¿no? Entonces, esta parte está ubicado Tacna y Moquegua, ¿no? Entonces, ahí hay un silencio sísmico. Si se produjera un sismo en este tiempo ahora, ya no se va a producir de este tamaño, de esta ruptura de falla, ¿no? Porque tiene que completar. Entonces, acá se va a producir esa ruptura y el sismo se va a sentir, y toda esta zona vendría a ser el campo, toda esta zona vendría a ser el campo cercano. ¿De acuerdo? O sea, es la distancia de la ruptura. Eso es campo cercano. Fuera de esa zona vendría a ser el campo lejano. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿para qué nos sirven estos instrumentos? Eh, Después vamos a ver las mediciones, ¿ya, David? ¿Qué vamos a medir? Ya. Entonces, los objetivos es determinar la fuente sísmica, ¿no? ¿De dónde se produjo? Porque hay distintas fuentes que originan los sismos, ¿no? Puede ser interplaca, intraplaca o continentales, ¿no? Y es muy distinto el comportamiento de un sismo eh, si proviene de distintas fuentes. Eso lo vamos a ver en peligro sísmico, ¿no? Ahí vamos a ver las fuentes sismogénicas. Después, el análisis del comportamiento dinámico de las estructuras. Esta parte nos interesa demasiado, ¿no? Porque un sismo provoca fuerzas inerciales y esas fuerzas son dinámicas. Es decir, que son fuerzas de un corto tiempo de aplicación. Y lo que nos va a determinar una fuerza dinámica es el periodo de la estructura, ¿no? Si la fuerza tiene una velocidad de aplicación menor que el periodo de la estructura, estamos ante una carga dinámica. Y una carga dinámica provoca desplazamientos muy distintos a una carga estática. Esto nos interesa más que todo para el diseño de nuestras estructuras. Y también utilizamos estos registros para el control de los desastres. Después de ocurrido un sismo, vamos a saber en qué zonas ocurrió la mayor aceleración. Entonces, la aceleración es un parámetro para poder ver dónde ocurrió mayor desastre, ¿no? Mientras más alto sea la aceleración pico, es ahí donde pudo haber ocurrido gran cantidad de desastres, ¿no? Es un parámetro, no es todo tampoco. Después nos va a servir para hacer una microzonificación sísmica. Vamos a poder determinar en qué lugares va a ocurrir mayor desastre. Dependiendo del tipo de suelo, qué zonas van a ser más vulnerables. Y vas a poder hacer una microzonificación, determinar el tipo de suelo, lo demás. Y finalmente para ensayos de laboratorio, porque generalmente en mesas vibradoras, no sé si han visto la Católica, tiene una mesa vibradora y ahí hacen ensayos. Colocas un edificio y le colocas los registros. Lógicamente estos registros son amplificados para poder alcanzar la aceleración de diseño e incluso un poco hasta el sismo máximo, ¿no? Que es 1.5 veces esa aceleración de diseño. Instrumentación para campo cercano y campo lejano. Registrar y analizar el movimiento producido por terremotos en una región donde existen daños y efectos observables es objetivo de enorme interés tanto para la sismología como la ingeniería sísmica.
Como les indiqué, ya sabemos más o menos a qué se refiere un campo cercano y un campo lejano. Pueden leer. Bueno, más que todo, acá hay una diferencia en lo que es campo cercano y campo lejano, ¿no? Una diferencia vendría a ser la intensidad de las vibraciones. Entonces, la vibración del suelo, o producto de esa vibración, también va a vibrar la estructura. En un punto puede caracterizarse por la historia temporal del desplazamiento. O sea, podemos obtener del suelo el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Entonces, los sismógrafos, para estudio de microsismicidad o sismicidad regional, van a registrar velocidades, ¿no? Y si tú integras la velocidad, vas a encontrar los desplazamientos. Sin embargo, los instrumentos de movimientos intensos, fuertes movimientos próximos en el campo cercano, son los acelerógrafos. Y estos registran aceleraciones. Entonces, una ventaja que tiene utilizar un acelerógrafo viene a ser el control de las vibraciones. Por ejemplo, una vibración pequeña de 0.2 G a una frecuencia de 2 Hz, ¿no? Corresponde a un desplazamiento máximo de 1.2 centímetros. Una vibración ya mayor, donde G es la aceleración de la gravedad, 0.5 Hz, 0.5 G, más o menos es como, se podría decir, un sismo moderado, ¿no? Y con una frecuencia de 1 Hz va a producir un desplazamiento de 12 centímetros, ¿no? O sea, una aceleración pequeña te provoca, te provoca 1.2 centímetros de desplazamiento. Sin embargo, una mayor aceleración del suelo te va a provocar un mayor desplazamiento de tu estructura, ¿no? Porque estos 2 Hz vendría a ser, si lo transformas, en el periodo de una estructura, ¿no? De un edificio. Y 1 Hz sería un edificio más pequeño. Entonces, eso vendría a ser para frecuencias pequeñas. A ver, ¿qué tan pequeño vendría a ser estas frecuencias? Nosotros sabemos que el periodo va a ser igual a la inversa de la frecuencia, ¿no? Eso ya sabemos. Entonces, si nosotros tenemos una frecuencia 1, que va a ser igual a 2 Hz, 2 segundos a la menos 1, ¿no? Eso es 2 Hz. El periodo 1 va a ser igual a la inversa, o sea, un medio, 0,5 segundos, aproximadamente un edificio de 5 pisos. ¿De acuerdo? Entonces, para un edificio de 5 pisos, sometido a una aceleración del suelo de 0,2 G, más o menos es el 0,2 G, sería 0.2 por 400 por 0.2 G, ¿no? Por 981 serían 196.2. 196,2 centímetros por segundo cuadrado. Ese vendría a ser mi aceleración, ¿no? Entonces, con una aceleración de 192, que es una aceleración fuerte en el terreno, si tú tienes 5 pisos, te va a producir un desplazamiento de 1.2 centímetros. Se va a desplazar más de 1 centímetro tu edificio. Sin embargo, si tuviéramos ahora una frecuencia 2, que va a ser de 1 Hz, 1 segundo a la menos 1, el periodo 2 sería
la inversa. La inversa de 1 sería 1, ¿no? Un segundo, ¿no? Aproximadamente un edificio de 10 pisos, ¿de acuerdo? Un edificio de 10 pisos. Entonces, este es un edificio que tiene un mayor periodo, por lo tanto, más va a tirar a comportarse al movimiento o al desplazamiento del suelo, ¿no? Pero no tanto tampoco, 10 pisos no es tan flexible, digamos. Entonces, 10 pisos y nosotros le vamos a someter a una aceleración de 0.5G. 0.5G es más de lo que indica la norma, ¿no? 0.5 por 981 son 490, es bastante. 490 centímetros por segundo cuadrado vendría a ser mi aceleración en el terreno. Esa aceleración es bastante. 490 para un edificio de 10 pisos me va a provocar 12 centímetros de desplazamiento. ¿De acuerdo? Esto sería en un campo cercano, ¿no? Es porque las frecuencias son bajas. O sea, perdón, las frecuencias son altas, ¿no? Son frecuencias altas, por lo tanto son periodos bajos, ¿no? Periodos bajos. Es lo inverso. Una vibración serían frecuencias bajas, ¿no? A ver, si tuviéramos una frecuencia mayor, digamos una frecuencia, ya, frecuencia 3, digamos, ¿ya? Que tenga, digamos, 10 segundos, 10 Hz. El periodo 3 vendría a ser la inversa, 0,1. Entonces, 0,1 son más o menos un piso, ¿no? Entonces, para un piso ya el desplazamiento es muy pequeño, ¿no? Pequeño, ¿no? Entonces, un registro de desplazamiento exigiría la utilización de un instrumento de rango dinámico muy grande, ¿no? Entonces, en pocas palabras, si tuviéramos edificios grandes, 5 pisos, 10 pisos, podemos ver estos desplazamientos, ¿no? Son grandes desplazamientos. Sin embargo, si tenemos edificios pequeños, como un piso, muy pequeños, ya no vamos a poder ver de una manera fácil los desplazamientos, ¿no? Entonces necesitaríamos mayor capacidad en nuestros instrumentos. Es por eso que se prefiere un acelerógrafo que un sismógrafo. Mm, otro, otro motivo por lo cual es preferible un acelerógrafo es que generalmente más fácil es obtener las velocidades y desplazamientos a partir de registros de aceleración. Lo que ya les expliqué, simplemente si tenemos nosotros la aceleración, si nosotros integramos la aceleración, eso vendría a ser la velocidad, ¿no? Y si volvemos a integrar, o mejor, integramos la velocidad, vamos a obtener el desplazamiento. Es más simple. Eso vendría a ser un acelerógrafo y un sismógrafo, tú tienes la velocidad. Podríamos hallar el desplazamiento, pero el problema va a ser hallar la aceleración, ¿no? Ahí tenemos que derivar, y al derivar vas a perder datos. Otro criterio vendría a ser el rango de las frecuencias. Entonces, el contenido de frecuencias es algo importante. En un sismo, podemos tener así, gran contenido de frecuencias, ¿no? Es decir, el periodo acá es muy pequeño. O podemos tener un contenido de frecuencias de esta forma, ¿no? Donde el periodo es grande. Entonces, ¿cómo afecta esto a una estructura?
Cuando se observa el campo próximo, interesa registrar un amplio rango de frecuencias. Por una parte, para poder estudiar mejor el proceso de la ruptura, y por otra, para cubrir una amplia gama de periodos de vibración que pueden afectar en estructuras. Entonces, por eso nosotros vamos a registrar aproximadamente 3 minutos de un sismo, ¿no? O lo que dure el sismo. Un sismo dura 15 segundos, un minuto, no se sabe cuánto dura. Entonces debemos registrar todo el sismo, ¿no? Porque acá es tiempo y acá es aceleración del suelo. Entonces, al tener un periodo tan corto acá, las estructuras que van a sufrir más esta parte es un edificio pequeño. 1, 2 o 3 pisos sufren en esta parte. Sin embargo, en este contenido de frecuencias de esta forma, las estructuras que van a sufrir más son los edificios altos, ¿no? Porque tienen un periodo alto. Este es el proceso de la resonancia, ¿no? Acá van a sufrir más los edificios altos. Y finalmente, periodo de los retornos de los eventos. Para un tiempo de observación fijado, el número de registros que se espera obtener en un instrumento es muy pequeño comparado con el número de eventos que se registra en un sismógrafo. Entonces podemos, de alguna manera, predecir, se podría decir, ¿no? Puede llegar al punto que podemos predecir un terremoto. Es algo un poco utópico, pero podría llegar a ser el caso, ¿no? Entonces, para, de alguna manera, si tú quieres predecir, si algún día se puede hacer eso, es más fácil mediante acelerógrafos que sismógrafos, ya que requieres menor cantidad de registros. Entonces, es muy importante la evaluación del movimiento que se produce en el campo próximo. Los valores instantáneos de aceleración deben obtenerse con la mayor exactitud posible, ya que su cuantificación dependerán las acciones a introducir en el diseño. Entonces, ya hemos visto lo que es un campo cercano. Bueno, acá no se ve muy bien. En un campo cercano se tiene que, bueno, este registro no salió muy bien, que digamos, pero más o menos este es un registro. Y en campo lejano los registros ya lo podemos ver de esta forma, ¿no? Es decir, este registro me significaría un campo lejano y este registro significa un campo cercano. Ya te puedes dar cuenta de qué tan lejos está un sismo, ¿no? Por acá podemos ver un sismógrafo que lo hacía en cintas, en sismogramas, y esto es un acelerógrafo, ¿no? Que lo guarda, tiene un sensor y lo guarda en una batería que lo puedes trasladar hacia una computadora. Distintos sismógrafos. Mediante los sismógrafos podemos obtener o conocer la magnitud de un sismo, y mediante un acelerógrafo que están en las direcciones X, Y, Z, o direcciones norte, sur, este, oeste, y la componente vertical, podemos ver la aceleración en el suelo. Por ejemplo, antiguamente también teníamos acelerógrafos en cinta, pero actualmente todo es digital. Y podemos procesarlo mediante programas como es el TEC. Lo que primero tenemos que hacer es corrección, filtros, y hallar las demás respuestas. Ahora veamos los parámetros de tamaño de un sismo. El tamaño de un terremoto se va a medir con 3 parámetros. Lo que es magnitud sísmica, el momento sísmico y la intensidad sísmica. En resumen, la magnitud sísmica es la cantidad de energía liberada. Y el momento sísmico es una medida también de energía liberada.
Sin embargo, la intensidad sísmica representa sobre todo cómo uno percibe el sismo, ¿no? El daño que ha ocurrido en un evento sísmico, cómo la persona lo percibe. Además, existen otros parámetros más modernos que también contribuyen a evaluar el tamaño de un sismo y están basados en los acelerogramas o en función a los espectros de respuesta. Lo más conocido es Richter, ¿no? Magnitud Richter. La magnitud es una medida instrumental indirecta que relaciona la energía sísmica liberada en el foco y transmitida por ondas sísmicas. La magnitud es un valor que no depende del lugar de observación, ¿no? Indica el tamaño de un sismo. Entonces, nuevamente, si esto fuera nuestro litoral, digamos, ¿ya? Y ocurre un sismo, en Ica, en Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Si ocurre un sismo, la magnitud, tanto para Ica como para Arequipa, como Moquegua y para Tacna, es la misma, ¿no? La magnitud es exactamente la misma. No va a variar del lugar donde estés, ¿no? Y indica el tamaño de un sismo. La magnitud local fue inicialmente definida por Richter en el 1935, pero para los terremotos del sur de California, ¿no? Donde está la falla de San Andrés. Y la definición es el logaritmo decimal de la máxima amplitud expresada en micrones, ¿no? 10 a la menos 6 metros, de un registro obtenido de un sismógrafo, o sea, es de un sismógrafo Wood-Anderson. Este es el sismógrafo y él es Richter. Entonces, matemáticamente es la diferencia, ¿no? La magnitud local vendría a ser el logaritmo de A menos el logaritmo de A sub 0. O sea, necesitamos los logaritmos, ¿no? Y necesitamos el valor de A y el valor de A sub 0, donde A es la amplitud máxima. Entonces debemos medir la amplitud registrada en una estación por un sismógrafo Wood-Anderson. Acá tiene sus propiedades. Un periodo de 0.85 segundos y una fracción de amortiguamiento crítico igual a 0.8. Ya, entonces tendríamos que medir la máxima amplitud, ¿no? Mides la máxima amplitud y a sub 0 vendría a ser un temblor, la máxima amplitud de un temblor patrón. Entonces, mediante un monograma, puedes obtener la magnitud de un sismo también. Esto sería con tablas, en el anterior sería mediante fórmula. Simplemente necesitas, la primera onda vendría a ser la onda P, o la primaria, lo primero que registra un sismógrafo, y ya cuando sucede el salto más grande o los desplazamientos mayores, vendrían a ser la onda S. Entonces, eh, eh, acá ya tienes un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado en segundos? Que también lo puedes tener en distancias, ¿no? Simplemente el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Tienes la velocidad promedio y tienes el tiempo, ¿no? Puedes hallar el espacio. Bueno, en función a la distancia, ¿no? Pero lo más recomendable es el tiempo.
Una vez que tienes el tiempo y tienes la máxima amplitud en milímetros, simplemente intersectas y hallas la magnitud local. La definición de la magnitud de Richter se tornó en una herramienta de enorme utilidad para el estudio de los temblores. No solo se encontró que podía emplearse para otras regiones del planeta, además de California, que es para la cual se diseñó, sino que señaló el camino para la elaboración de otras escalas. Eh, a ver, mm, o sea, hallar la magnitud local en función a esta fórmula, algo parecido, ¿no? Mm, necesitaríamos A sub 0, ¿no? El valor de A sub 0. El valor de A es la amplitud máxima registrada, es decir, esta amplitud máxima, pero mm, en micrones, ¿no? O sea, en 10 a la menos 6 metros. A ver, podemos hacer un ejemplo. Nos faltaría el A sub 0, ¿no? Voy a buscar un ejemplo. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, en la siguiente reunión, donde ya tenemos el valor de A sub 0, ¿no? Eso nomás serían los dos datos, para ver si sale lo mismo con este monograma. La magnitud de Richter es apropiada para temblores con focos no mayores a los 20 kilómetros de profundidad y distancias no mayores a los de 600 kilómetros de una estación dada. Entonces es un radio nomás, que tiene 600 kilómetros y una profundidad de 20 kilómetros, ¿no? Si nos centramos en eso, podemos obtener una magnitud relativamente real, ¿no? Después Gutenberg diseñó otra escala para temblores más lejanos. Utiliza la amplitud de las ondas superficiales horizontales con un periodo de 20 segundos. Esta magnitud vendría a ser de ondas superficiales, ¿no? MS. Sería el logaritmo de A menos el logaritmo de B más C más D. Entonces, estos valores, A es la amplitud total, es decir, en las dos dimensiones del plano de onda superficial Rayleigh. Entonces, aparte de las ondas primarias y secundarias, que vendrían a ser ondas de tracción, compresión, vendrían a ser las ondas primarias, y las ondas secundarias vendrían a ser las ondas de corte. Aparte de esas dos, habrían dos ondas superficiales, ¿no? Que se les llama ondas de Rayleigh y las ondas Love. Eh, lógicamente, la onda que más daño hace es la secundaria, y después la superficial también hace más daño. Mejor voy a buscar ejemplos para aplicación de esto, ¿ya? Y se los voy a enviar.
porque acá solamente son fórmulas, de alguna manera, ¿no? Este vendría a ser en función a las ondas superficiales, y después hay otra expresión que está en función a las ondas de cuerpo, MB, ¿no? Entonces, estas son las en función a las superficiales y estos a las ondas de cuerpo. Bueno, esta es otra manera de medir la energía. Estas fórmulas dan valores algo diferentes para un mismo temblor. La razón es que fueron desarrolladas para extender el concepto de magnitud a sismos de varios tipos y resultan en realidad complementarios. Entonces, son tres maneras de expresar la cantidad de energía liberada. Les voy a enviar un ejemplo de cada una, cómo se aplica. Y finalmente tenemos el momento sísmico. Una manera cualitativa del tamaño de un terremoto es midiendo la dislocación de los materiales terrestres que intervienen en la generación de un terremoto. La escala MW fue introducida por Kanamori en el 77 y la llama momento sísmico, magnitud de momento sísmico. Entonces necesitamos un M sub 0, que vendría a ser el momento sísmico escalar, que se determina a partir del espectro de amplitudes para frecuencias bajas. Entonces, necesitamos un espectro de Fourier para estas cosas, ¿no? Un espectro de amplitudes de onda. Esta escala de magnitud es válida para todo rango de valores, mientras que los demás se saturan. Entonces, actualmente la magnitud de los sismos lo dan en esta escala, MW. Entonces, M sub 0 es el producto del coeficiente de rigidez del medio en el cual se ha producido, el valor medio de la dislocación, o sea, un desplazamiento relativo de la fractura, y el área de la fractura. Entonces, habría que buscar un ejemplo de cada uno de esos cuatro valores serían, ¿no? Y ver las diferencias. Intensidad sísmica ya vendría a ser cómo sienten las personas, ¿no? Pero también se podría cuantificar, si pudiéramos cuantificarlo. Una manera sería mediante la aceleración en el terreno. Entonces, hay tablas que relacionan la intensidad con la aceleración, ¿no? Aproximadamente una intensidad 9 estaría relacionada con una aceleración de 450 centímetros por segundo cuadrado. Entonces, las escalas más conocidas son las de Mercalli modificada y la escala SMSK, ¿no? Pero la escala Mercalli modificada es la más conocida, donde la intensidad 1 no es sentido por las personas, intensidad 4, las puertas vibran, intensidad 7 ya se detecta y es difícil mantenerse en pie, intensidad 9 es un pánico generalizado y daños graves en edificaciones, ¿no? Más o menos una intensidad 9
estaría relacionado a una aceleración del suelo de 450. Es decir, lo que indica la norma. La norma indica para zonas de gran sismicidad un factor zona, ¿se acuerdan? Ese factor zona es de 0,45 G. O sea, aproximadamente son 450 centímetros por segundo cuadrado. Entonces, esa aceleración de alguna manera está relacionado a una intensidad 9. También les voy a enviar eso, una tabla donde relaciona. Y finalmente intensidad doble, intensidad 12 ya es algo ya catastrófico, ¿no? Y entonces voy a anotar los ejercicios y las tablas, ¿no? Ya. Bueno, y hay otros tipos de medición de la intensidad, ¿no? Otras escalas que no son muy conocidas. Entonces, una medición de la intensidad es una medición empírica y subjetiva y depende del evaluador el interpretar cómo fue percibido el sismo por las personas y el nivel de daño que ha afectado a las construcciones. O sea, depende de cada persona. Para una persona puede haber sido un sismo fuerte, mientras que para otra persona no lo fue tanto. Entonces, es muy subjetivo. Los daños encontrados se generarán o se deberán a la magnitud del sismo. Efectos de sitio, entonces hay varias cosas que influyen realmente cuando hay daños. No solamente es la magnitud, porque puede ser una gran magnitud, pero poca intensidad, ¿no? Entonces va a depender primeramente de la magnitud del sismo, los efectos de sitio, ¿no? Las condiciones locales, es decir, el tipo de suelo que tengamos. Tenemos un suelo firme, un suelo blando, ¿no? El tipo de la construcción también, ¿no? Acá hay vulnerabilidad. Si un edificio está bien construido o mal construido, los materiales, ¿no? Es un conjunto de factores que va a influir realmente en la intensidad de un sismo. No existe una relación directa entre la intensidad y la magnitud, eso sí no está relacionado. La intensidad es el daño, se podría decir, y la magnitud es la medición de la energía. Pero sí hay tablas entre la relación de la intensidad con la aceleración máxima del suelo, eso sí habría realmente. Los niveles de daño de las construcciones son mostrados en mapas del área afectada. En estos mapas se trazan líneas de igual intensidad y llamadas isoístas, ¿no? Algo así. Entonces, se produce un sismo y las zonas con iguales intensidades, igual intensidad, se llaman isoístas. Por ejemplo, en la zona donde se produjo el sismo, podría llegar a una intensidad 8, un poco más lejano, intensidad 7, intensidad 6, 5 y 4, ¿no? Va bajando. Y la energía liberada también se puede calcular mediante expresiones. Y donde ya necesitas las escalas. A ver, la intensidad varía con el tipo de suelo. A ver, la intensidad la intensidad va a depender, ¿no? Depende primeramente de la magnitud.
no está relacionada directamente, pero sí forma parte de, ¿no? O sea, si mi magnitud, digamos, es magnitud 8, digamos, 8.5, lo que indican en Lima va a ocurrir. Si mi magnitud es 8.5, evidentemente mi intensidad va también estar relacionado a una gran intensidad, ¿no? Podría llamarse intensidad 7, intensidad 8. Va a depender de la magnitud, entonces la intensidad depende de la magnitud. No directamente, pero sí es una parte importante. Después viene del tipo del suelo. El tipo de suelo también depende, ¿no? Porque si es un suelo rocoso, definitivamente la intensidad ya no va a ser 8, ¿no? Podría ser 6 nada más, ¿de acuerdo? Puede ser un suelo rígido, puede ser intermedio, o puede ser un suelo blando. En un suelo blando, la aceleración del suelo se va a incrementar. Por lo tanto, acá ya puede llegar a incluso hasta, acá sería 11, ¿no? Estamos mal acá. Acá sería 8, sería B8, ¿no? Ahí sería 8. Ya. Blando podría, ¿no? Entonces, también depende del tipo del suelo, la intensidad depende del tipo de suelo. Pero está relacionado. Un mal suelo me va a dar una mayor intensidad, un buen suelo me va a dar una menor intensidad. ¿De qué más depende? De la estructura. También depende de la estructura. Si lo vemos de una manera ingenieril, si el periodo de la estructura va a ser igual, el periodo de la estructura es igual al periodo de la aceleración del suelo, del U sub G, ocurre resonancia. Es decir, el desplazamiento del suelo de la estructura se vuelve incontrolable, ¿no? Y gracias a que tenemos fracción de amortiguamiento, no se vuelve infinito, porque si no tuviéramos fracción de amortiguamiento, la estructura vibraría hacia el infinito, ¿no? Su desplazamiento sería infinito. Pero aproximadamente, si ocurre resonancia, el desplazamiento elástico, estático, digamos, no, perdón, el desplazamiento dinámico va a ser igual cuando ocurre resonancia a 10 veces el desplazamiento estático, ¿no? ¿No? Si tuviéramos un pórtico, tú le aplicas una fuerza y esto te va a dar un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento. ¿No? Fuerza, desplazamiento, y esto está en función a la rigidez del pórtico. Entonces la fuerza es rigidez por el desplazamiento, por lo tanto desplazamiento es fuerza entre rigidez. Entonces, pero eso es en el estado estático, un desplazamiento estático. Si le colocamos carga dinámica y existe esto, resonancia, es decir, el periodo de tu estructura es igual al periodo de la aceleración del suelo, el desplazamiento se puede incrementar hasta 10 veces. Entonces, si ocurre eso, la intensidad definitivamente se va a elevar, ¿no? Puede llegar a 8 o 9. Y ya viéndolo de otra manera constructiva, ya depende del tipo de estructura, ¿no? Si es una buena estructura, si tiene buenos materiales, buena mano de obra. Entonces, hay grandes factores que influyen.